Recording is on. Listo. Bueno, buenos días de nuevo a todos los participantes. Gracias por unirse una vez más este viernes. Yo soy Ana Lidia García, que no me presenté la vez anterior y di por sentado que muchos me conocían, pero bueno, veo que tenemos colegas acá que yo misma no conozco, entonces quizás no nos conozcan a nosotros tampoco. Soy una de las editoras del Toque y bueno, pues estaré acá acompañándolos igual y siendo una de las participantes. Doy la bienvenida nuevamente al economista cubano y profesor universitario Ricardo Torres, que nos está acompañando en este ciclo de conferencias para aprender o como un primer acercamiento a estrategias, a consejos para saber dónde buscar, dónde encontrar datos económicos. Un poco en la clase pasada entramos un poco más en cuestiones más teóricas, que son importantes también para entender todo este contenido, que por supuesto no se agota aquí, y la idea es que luego de estas conferencias hayan colegas periodistas interesados que entonces se quieran dedicar a este mundo, porque esto, como él lo ha dicho varias veces, son solo algunas pinceladas, comienzos de cómo se puede hacer periodismo económico. Entonces, bueno, bienvenido Ricardo, adelante, y si recuerden, si alguien quiere decir algo, pues levante la mano, simplemente abre el micrófono y hable. Gracias, Ana. Bueno, buenos días, buenas tardes para los que a lo mejor no están en este uso horario. Hoy vamos a darle continuidad a la presentación de la semana pasada. Yo quería también decirles que no fueran tan tímidos, porque creo que los cubanos no lo somos en general. Casi todo lo contrario. Y puedan hacer preguntas e interactuar durante la presentación. Dije en la clase pasada también, es mejor para mí. Y bueno, también quizás para aprender todo. Esta clase sí vamos a ir ya más directamente a hablar sobre algunas fuentes de información. Entonces yo le había dicho a Ana también que en la medida de lo posible, todos los que están ahora mismo acá con nosotros, si pudieran usar, si están usando una laptop, si no, si la pueden usar sería bueno, porque los voy a invitar en un momento a ir a algunos sitios. Bueno, básicamente uno, quizás podemos visitar otros, pero básicamente uno de ellos, y entonces, bueno, navegar eso va a ser interesante, porque bueno, ahí vamos a poderlo ver como directamente, ¿no? Entonces, déjame empezar a compartir la presentación. Por alguna razón no puedo ver la presentación. Wow. Yo creo que no está compartida todavía porque yo no la veo tampoco. No, estoy buscando la... ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, nada, entonces aquí tenemos la presentación. Esto era algo que se había quedado de la clase pasada, pero no le voy a dedicar demasiado tiempo. Solo sí llamar la atención en una cuestión, porque es uno de los errores más comunes, incluso entre los mismos economistas y en general entre todos. El uso de los promedios. Los promedios son muy engañosos. Hay que ser muy precavido en el uso de los promedios, porque el promedio es un valor que casi nunca existe como tal, sino que es resultado de una construcción que se hace. Y los promedios están afectados por valores extremos. Y entonces a veces el promedio no es una buena descripción de lo que está pasando en la población en general, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con eso, y a veces es necesario complementarlo cuando lo vayamos a usar. Pero bueno, nada, lo dejo ahí. Quizás más adelante podemos abundar más al respecto. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es básicamente compartir una serie de sitios, bueno, fuentes en este caso, donde se pueden extraer datos para hacer análisis.
Incluso algunos de esos datos pueden llegar a ser hasta noticia, ¿no? Por sí mismo. Entonces, la primera, digamos, la primera gran fuente es indiscutiblemente la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Ahí ven el sitio, que era uno de los que pretendía usar en la clase de hoy. Y esto, fíjense que es así en todos los países. O sea, como la fuente más importante de datos de todo tipo en general, pero digamos, particularmente económico en todos los países, bueno, en la mayoría por lo menos, es la entidad o la oficina de estadística, que tiene muchos nombres en todos los países. A veces uno se puede encontrar países donde alterna con el Banco Central, que publica también otro tipo de datos económicos, vamos a ver más adelante. Pero en general es esa oficina. Y hay una gran cantidad de información en general. En el caso de Cuba hay mucha menos, lamentablemente. Y esto es uno de los temas que tenemos que entender acá, ¿no? Hay menos información disponible en el caso cubano, información económica, quiero decir ya. Hay menos información disponible que lo que es comparable en otros países, incluso países de nuestra región, ya no hablando incluso de los países más avanzados, los países ricos, sino dentro de nuestra propia región, la oficina nuestra ofrece menos información. Entonces, esto es un asunto importante porque esto significa que si alguien se quiere dedicar a hacer periodismo, a especializarse en temas económicos, una de las cosas que tiene que tener es paciencia y creatividad para suplir esa falta de información estructurada que tenemos con fuentes de otro tipo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero creo que es de todas maneras preciso entender qué es lo que nos está ofreciendo qué es lo que nos ofrece la ONEI en sentido general, que, repito, no es suficiente. Hay problemas con la cobertura de la información, hay problemas con la calidad de la información y hay problemas con la desagregación de esa información. A veces tenemos información, un dato como muy general, muy agregado, y luego no hay nunca una descomposición de esos datos como sí se puede encontrar en otros entornos, ¿no? Entonces, esas son limitaciones objetivas que están ahí, y entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos suplir esa información. A veces el remedio no es perfecto, también hay que tenerlo claro, pero uno tiene que ser capaz como, bueno, en este caso como profesionales, yo como economista, ustedes como periodistas, tenemos que ser capaces de defender el remedio que estamos aplicando para la ausencia de información o para el hecho de que si está incompleta, cómo la estoy completando. Y se explica y punto, ¿no? Se explica, se trata de ser lo más riguroso posible, pero obviamente hay una cuestión de que va más allá de lo que nosotros podamos pensar, en el sentido de que hay una limitación objetiva que está ahí, y eso no vamos a poder desprendernos de ella en general, ¿no? Entonces, déjenme también ahora compartir esta otra parte antes de ir al sitio, porque vamos a querer ir al sitio para empezar a hablar un poco exactamente de qué es lo que nos ofrece la ONEI, ¿no? Entonces, hay tres tipos de publicación general que ofrece la ONEI. Y fíjense que les voy a decir que coincidentemente estamos viviendo ahora mismo uno de los mejores momentos de la ONEI, porque se está publicando más información ahora que en el pasado reciente y con una frecuencia que es importante, la frecuencia, o sea, si es anual, si es semestral, si es trimestral, si es mensual, semanal no existe en nuestro caso. Se está publicando con más frecuencia que lo que era usual. Y hoy vamos a poner algunos ejemplos hoy. Entonces, digo, es un buen momento, digamos, un buen momento. Hay un poquito más de datos que lo que usualmente teníamos disponible, incluso para nosotros los economistas. Entonces, nada, eso es algo, digamos, algo bueno. No todo es negativo, no todo es negro, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay tres tipos de datos que vamos a encontrar en la ONEI. Están las series estadísticas, ahora vamos a verlas. Ahora voy a entrar al sitio luego de que salga de acá. Están los anuarios estadísticos, que hay dos, sobre todo, que publica la ONEI.
uno general, que es el anuario estadístico, que es una publicación, digamos, que se encuentra en casi todos los países. Uno encuentra este tipo de anuario, de compilación de datos. Y está el anuario demográfico, que se publica aparte, ¿no? Como una publicación en sí misma. El anuario estadístico tiene datos demográficos, hay un capítulo dedicado a la población, pero hay un anuario demográfico que se publica, digamos, separado, que contiene información mucho más detallada sobre este tema. Esto es interesante porque las variables de población tienen mucha relación con aspectos económicos. Tienen muchísima relación y luego algunas de ellas nos sirven para modular los datos económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden cuando hablamos en la clase pasada que les decía que a veces queremos usar categorías en términos per cápita porque nos interesa para el análisis que estamos haciendo, porque es importante descontar el efecto de la escala. Bueno, esos datos lo tenemos que sacar del capítulo o del anuario demográfico. Pero el anuario demográfico no solo datos de población en general, digamos, de cuántos habitantes tiene Cuba, sino también la descomposición por edades, por sexo y demás, ¿no? Entonces, es importante ese anuario en sí mismo. Es muy interesante también. Hay datos de nacimiento, de mortalidad infantil, por supuesto, pero también de matrimonios y divorcios, de migración. Los datos de migración están en el anuario demográfico y están en el capítulo, una parte de ellos en el capítulo de demografía del anuario general. Y luego tenemos la ONEI ofrece un conjunto de publicaciones ocasionales de contenido muy diverso. Aquí se publican datos sobre agricultura, industria, electricidad, construcción, inversiones, una amplia variedad. Ahora están publicando, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, o sea, lo que nos permite hablar de inflación. Y lo publicaron ahora para septiembre, ahora lo volvieron a publicar con los datos de octubre. Esto no se había hecho nunca antes en la historia de la ONEI, por lo menos que yo conozca. No se había hecho nunca antes. Por supuesto que tiene que ver con todo la discusión que hay sobre la inflación, el ordenamiento monetario y demás. Pero, digamos, es algo interesante. Entonces, ahí hay un conjunto de publicaciones ocasionales que también vamos a revisar algunas de ellas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una de las cosas que nosotros le hemos señalado a los funcionarios de la ONEI, a los que trabajan allí, por lo menos los que están dispuestos a escuchar algo, y es que la frecuencia de esas publicaciones es muy variable y no hay un calendario. Que eso sí es una diferencia respecto a la mayoría de las oficinas estadísticas en el mundo, ¿no? Y que también, bueno, es un síntoma de seriedad, ¿no? Y de oficio en el trabajo. O sea, a veces te encuentras publicaciones que deben ser trimestrales, no se publican todos los trimestres. Publicaciones que deben ser semestrales, tampoco se publican todos los semestres. Lo que es mensual, que es poco, básicamente mensual en Cuba, lo único que se ha publicado consistentemente, digamos, hasta hoy, es la llegada de visitantes extranjeros, porque es importante para el turismo. Esa es la única publicación de frecuencia mensual que teníamos. Entonces, no hay a veces consistencia en esas publicaciones y entonces no se puede hacer la serie, que es lo interesante para poder tener un análisis medianamente riguroso, ¿no? Y bueno, y consecuentemente no hay un calendario. Normalmente eso lo que se encuentra es que los últimos jueves de cada mes se va a publicar no sé, la llegada de visitantes del mes anterior. No sé, la segunda semana después del siguiente trimestre, en el siguiente trimestre, vamos a empezar a publicar todo lo que es trimestral. No hay nada de eso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Queridos amigos, que hay que visitar el sitio de la ONEI con regularidad para encontrarse las cosas allí. No hay otra salida. Ellos antes tenían un servicio que era como una alerta que uno se podía suscribir y le llegaba un mensaje diciendo, bueno, se publicó tal cosa. Creo que eso no está funcionando ahora, pero nada, básicamente hay que ir allí para encontrarse las cosas. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a ir al sitio de la ONEI ahora. Los que tengan la laptop disponible o una manera de acceder de manera fácil, sería bueno ahora que fueran allí
para empezar a ver estas cosas, porque bueno, ya digo, repito, verlas es mucho más informativo que hacerlo. Entonces vamos para allá. Supuestamente, sí, acá. ¿Lo están viendo ahí? ¿Se ve Sí. el sitio? Sí. ¿Están viendo los movimientos que estoy haciendo y demás? Sí. ¿Se ve? Ok. Bueno, esta es la página inicial de la ONEI. No sé si alguno está familiarizado con ella, pero bueno, igual les digo brevemente. Entonces, aquí tienes como las pestañas que ordenan la información y aquí tienes como es como un banner, no sé cómo llamarle, donde están como las publicaciones más recientes que uno puede ir buscando. Ahí, miren, aquí tienen la industria, una publicación para enero-junio de 2021. Visitantes que les decía que es mensual. Aquí está cierre septiembre, por ejemplo. Ya debería octubre estar arreglándose. El Producto Interno Bruto trimestral, que eso no se publicaba nunca. Ahora lo tenemos hasta junio. Es casi increíble. Transporte enero-junio. Turismo nacional e internacional enero-junio. Fíjate, turismo nacional e internacional. Ahí hay muchísimas cosas interesantísimas que se pueden ver, que se pueden sacar de ahí. Inversión extranjera, esta es una publicación que es nueva. Nunca se había publicado algo como esto. Se publicó por primera vez ahora para el año pasado. También interesante. Bueno, ahí está el anuario demográfico. Entonces, en este banner están como las publicaciones últimas, ¿no? Que van saliendo. Y ahí, bueno, hay muchas cosas ahí, a veces no tan relevantes, pero otras sí. Y mira, aquí tienen población por territorios. Muy interesante, hay muchas cosas que ver ahí. Bueno, pues nada, ese es el tema. Entonces, aquí tienen una pestaña que les voy a llamar la atención, que se llama series estadísticas. Y estas series estadísticas, por cierto, ahora están ordenadas porque antes no estaban ordenadas. Lo que tiene es, básicamente replica la estructura del anuario estadístico, que es, como dice el nombre, anual. La estructura por capítulo de ese anuario la replica, pero con una serie lo más larga que ellos están dispuestos a publicar. Casi siempre empieza en el 85. Hay series que no empiezan en el 85, pero digamos están hacia atrás, lo más lejano que la puedes encontrar. Entonces digamos que este es como el lugar donde van a encontrar datos con un recorrido temporal lo más largo que se va a poder ver en Cuba. Y aquí están los diferentes reviews, las diferentes temas, que repito, esto coincide casi exactamente con los capítulos actuales que tiene el anuario estadístico, que después vamos a ver ese anuario para entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, por supuesto, aquí hay cosas que no son de economía estrictamente, pero fíjense que este es como el retrato del país en datos. A mí me parece muy relevante y muy interesante las cosas que uno se puede encontrar ahí. Cuando uno empieza a jugar con esos números, jugar es una manera, digamos, coloquial de decirlo, te puedes encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, si voy al sector externo, que es el que vamos a pinchar acá, bueno, hay que descargarlo, por supuesto, a un archivo, lo descarga, lo abro, y ahí tiene en Excel. Fíjense, esto es otra cosa importante. Bueno, por lo menos para los economistas lo es, porque si está en PDF hay que copiar los números. No podemos usarlos directamente. Pero ya está en Excel acá. Y entonces aquí tienes, por ejemplo, importaciones por países, el intercambio comercial total, la deuda externa. La deuda externa no está actualizada. Tiene un retraso como de 2 o 3 años siempre. Pero bueno, está acá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver importaciones de mercancía. Y aquí tú pudieras tener, por ejemplo, si lo buscas, fíjate, empieza en el año 85. No, este no es el que estoy buscando. A ver. Este por acá creo que sería. Exactamente. Aquí están las importaciones, por ejemplo, bueno, aquí no están desde el año 85, lamentablemente, pero están desde el año 98. Las importaciones por producto.
Y tú puedes Ricardo, ir ¿te aquí a puedo hacer una buscar, pregunta? ¿sí? Porque ahora que mencionaste los términos de la deuda, etcétera, ¿cómo tú manejas o cómo, no sé, cómo funcionas cuando, por ejemplo, los datos que te da la UNED tienen una cifra y, por ejemplo, los ministros o otras autoridades en sesiones públicas, dígase las sesiones de la Asamblea o o la ley de presupuesto, etcétera, tienen otros datos? Para ti, ¿cuál tiene mayor relevancia o cómo lo manejas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me lo he encontrado con cifras Ujú. de deuda. ¿En qué sentido? ¿Qué deuda? Porque hay muchas deudas. La deuda pública. Ah, pero bueno, ok. ¿Ves? Por eso es importante de saber los términos, ¿no? La deuda pública es bueno, en este caso, deuda pública es la deuda del Estado. Sí. Y la deuda del Estado puede ser deuda con acreedores extranjeros, que sería siempre en moneda libremente convertible, en dólares, nominada en dólares, que es como se denomina la deuda normalmente, aunque se paga en otra moneda. Y está la deuda pública interna, o sea, la que cada vez que el Estado emitió bonos, que a veces compró el Banco Central y ahora están comprando los bancos comerciales, esa es la deuda pública. Entonces, tu pregunta, que no es sobre la deuda, es sobre a quién creerle más, a los funcionarios en un discurso o a la ONEI. Mira, no hay una respuesta única para eso. La ONEI es el dato oficial del gobierno cubano. O sea, la ONEI es el dato oficial del gobierno cubano. Los datos en Cuba tienen problemas de diverso tipo. Tienen el problema de que a veces la computación no es lo más correcta, rigurosa, por un problema de valoraciones, sobre todo cuando tiene categorías monetarias. Y el otro problema que tienen es el problema de que hay muchos datos que no se ofrece, porque por determinadas consideraciones le dicen de seguridad nacional. Entonces, mira, depende caso a caso para saber cuál vas a tomar. Pero te repito, el dato de la ONEI es el dato oficial del gobierno cubano. La ONEI es la oficina, es la entidad cuyo mandato es compilar, procesar, publicar la información estadística del país. Entonces, ese es el dato oficial. Ahora, puede pasar una cosa que es bastante común en Cuba, ¿eh? La ONEI tiene cierre siempre con un cierto retraso. Te repito, el dato particularmente de la deuda en Cuba se ofrece, ese que está en la ONEI, podemos entrar al capítulo, ese que está en la ONEI, seguramente están dando la deuda de, no sé, 2017 y estamos ya en el 2021, ¿no? Corriendo 2021. Entonces, si un funcionario te ofrece un dato que a veces ocurre así, y eso es una de las cosas que le voy a decir al final sobre estrategias para poder completar información, poder tener información más actual. Si un funcionario te ofrece en una mesa redonda o un discurso frente a la Asamblea Nacional un dato sobre deuda externa, por ejemplo, bueno, el año pasado, bueno, tómalo porque ese dato no lo vas a tener, el equivalente no lo vas a tener en la ONEI, que tiene seguramente mucho más retraso. Luego, posiblemente, cuando ese dato se vaya a publicar un día como parte de un anuario de más en la ONEI, a lo mejor tiene un cambio, porque se calculó el dato final, etcétera, etcétera. A veces se dan datos que son preliminares. Y eso existe en todos los países, quiero decirle, hay mucho dato que se ofrece de manera preliminar. En Estados Unidos, para darle un ejemplo concreto, en Estados Unidos se ofrecen datos trimestrales del PIB a poco tiempo de terminar el trimestre. Y se hacen 3 revisiones. Entonces se dice el primer dato preliminar, segundo y el definitivo, ¿no? Entonces quiere decir que los datos pueden cambiar también. Entonces hay un proceso de ajuste estadístico y de cálculo y demás. Entonces mi respuesta es, te repito, depende de la estadística. Depende de la estadística, pero a veces sí hay contradicciones. A veces sí hay contradicciones. Ahora, te puedo decir algo también, esto para todos ustedes. Te repito, ojalá que la mayoría de los que están acá, incluso otros que no están,
se animen a comenzar cierta carrera especializada en estos términos. Los datos, y por eso yo empecé la clase pasada también con manejando algunos términos para que todos empezáramos a hablar un poquito el mismo idioma en relación a esto. Los términos se usan muy mal, incluso por los funcionarios cubanos. Se usan mal. A veces están incorrectamente utilizados, sin dudas. Están incorrectamente utilizados. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Claro, uno lo detecta cuando sabe cuál es la manera correcta de usarlo, ¿no? Pero a veces una contradicción que es aparente es eso, es aparente porque en realidad esa cifra que él está dando no es exactamente la cifra que tú puedes encontrar luego en el anuario, ¿no? Entonces también tienen que jugar con eso porque, repito, de eso ocurre bastante a menudo. No es tan... digamos, no es tan poco frecuente que ocurra. Ocurre también. Entonces hay que saber bien, bueno, esto que me está diciendo, ¿es eso realmente? O sea, ¿él está hablando de esto o él usó un término incorrecto para referirse a ese número? Por ejemplo, cuando Murillo habló recientemente en la Asamblea Nacional explicando el ordenamiento, hubo uso incorrecto de términos económicos en su presentación. Y hubo un momento que él se refirió a una inflación que dijo en el mercado informal y no es eso, estaba equivocado. Estaba equivocado, estaba usando mal el término. Entonces, eso puede llamar a confusión porque dice, pero mira, ahora yo miro esta publicación de la ONEI sobre inflación, el IPC, y me está diciendo otra cosa. ¿A quién le creo, no? Bueno, hay una diferencia. Luego también hay una cosa, particularmente con respecto a la inflación, yo les dije en la clase pasada que la manera de calcularla en Cuba, esta que está publicando la ONEI, es una manera que puede ser mejorada. ¿Alguien está tratando de decir algo? No, silencien los micrófonos. Enseguida yo encuentro quién está y los silencio. Un momento. Bueno, estábamos acá, repito, en las series estadísticas y básicamente lo que les quería mostrar era esta funcionalidad, ¿no? El hecho de que aquí tienen una fuente donde pueden tener... Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, porque compite conmigo, no... Ya logré cerrarlo. Disculpa, Ricardo, es que no encontraba quién era. Adelante. Ok. Entonces, repito, ¿alguna otra pregunta? No sé si en que preguntó está satisfecho, entendió un poco lo que le estaba tratando de explicar. Sí. Breve es, depende del dato, depende del momento, depende del funcionario. Pero bueno, nada, cuando tengas ese caso, busca a ver por qué es lo que está pasando aquí, tratar de aclararte, pero no tiene que ser necesariamente que, digamos, que la ONEI esté en ese sentido mal, ¿no? Que esté equivocada. Entonces, repito, aquí tienen esta primera pestaña y aquí, ya repito, hay series de todo tipo, ¿no? Algunas, repito, están completas del 85, otras no, pero bueno, aquí hay una fuente de información muy importante. Luego, por supuesto, hay que saber cómo manejar esa información, cálculos y demás, pero ahí está. Fíjense, para todas las categorías que existen. Entonces, ahí hay una funcionalidad de la ONEI. Estaba bastante disperso antes y ahora ellos lograron ordenarlo. Y entonces, fíjense que aquí tienen series demográficas desde el año 82. En dos partes la publicaron. Aquí datos del medio ambiente también. Las cuentas nacionales, que es donde va a estar el PIB. Esto lo vamos a ver después cuando vayamos al anuario, que es lo siguiente que quiero enseñarles ya un poquito más en detalle para poder navegar por él. Entonces, bueno, aquí tienen esta posibilidad. Ahí lo van a encontrar, repito, en Excel, con lo cual se facilita hacer cálculos. Van a tener los números y pueden hacer los cálculos inmediatamente ahí en esa misma página. Entonces, vean, aquí les decía, aquí pueden saber cuánto cantidad de leche en polvo se importó desde el año 98. Para saber por qué está perdida ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen la serie completa hasta el año 2019, en este caso, porque esta es la serie, lo completan con el año 2020. Entonces, claro, ahí pueden ver, mira aquí cómo era grande el número
y mira de lo que estamos hablando aquí. Tiene que perderse, no es suficiente. Entonces, nada, esa es una primera cuestión importante aquí. Lo segundo es, en las publicaciones, Ja, och David heter han, killen som har skrivit till oss. volvemos a tener Sí, un momentito, estoy de nuevo. fondo acá. Aunque Melian quería hacer una pregunta también, según veo. Ok, Sí, a lo mejor una bobería, pero por ejemplo, cuando usted ahorita hablaba de las importaciones, sí, esas importaciones que aparecen ahí bien actualizadas, sí. por ejemplo, ahí se pudiera saber las famosas importaciones de Estados Unidos, eso está ahí, si realmente han sido muchas y todo eso, es ese tipo de cosas que se puede encontrar ahí, por ejemplo. Sí, se puede encontrar ahí, efectivamente. Deja ver si encuentro por acá, sector Yo recuerdo externo. que Periodismo de Barrio sacó un artículo sobre eso, donde se mostraba que la mayoría de las importaciones eran de los Estados Unidos, ¿no? No, pero no es así tampoco, ¿eh? Bueno, la mayoría de las importaciones, a ver, lo único que Cuba puede importar de Estados Unidos es alimentos, básicamente. Alimentos y algún tipo de medicamento, equipo médico con licencia especial. Okay. A ver, aquí está, importaciones de mercancías de países seleccionados. Aquí está, míralo aquí. Míralo acá. Aquí está. Aquí está por regiones. Aquí llegamos a América. América. Aquí está Estados Unidos, América. Mira la serie. ¿La estás viendo? Yo no veo la pantalla, como que no cambia, está fija, pero no sé si es mi conexión o a los demás le pasa. Bueno, pues si no estamos perdiendo el tiempo. Ustedes están viendo la pantalla. Estamos viendo el menú general El menú general. de las series estadísticas. Y ahora El menú están viendo completo. un libro de Excel. ¿No están viendo eso? No. Se Ah, abrió una No, pestaña ya. nueva. No se ve, no se ve. el libro no se ve. No se ve el libro. Si Ok, se abrió déjame una ver pestaña entonces. nueva, puede ser que lo que pasa es que está puesto como que se comparte la pantalla y si se abrió en otra pestaña. Sí, no lo está exactamente. mostrando. Exactamente. ¿Ahora lo ven? Sí. Ahora sí. Bueno, yo abrí el libro, Sí, ahora sí. que es la serie. O sea, repito, ustedes vieron ahorita que yo descargué, no sé si vieron esa parte, había un documento que era como un documento compactado y dentro estaban todos los ficheros de Excel con los diferentes capítulos de ese capítulo. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Lo sí, que no sí. vimos la página, pero ya después no vimos más el PDF. No, pero no Bueno. es un PDF. No, pero si el punto que estoy tratando de hacer es que no es un PDF. Ajá, sí. Sí, La es un descarga. Excel. ¿Ven eso? El Excel. ¿Ven esto ahora? No, es que parece que cuando cambias de página o descargas o algo así, ahora mismo se queda en negro. Ok, déjame buscar entonces acá para volver a compartir. Es un poquito incómodo esto, la verdad. Pero bueno, nada. Todo sea por el bien común. Esto lo ven ahora. Es como un fichero Sí, que sí. tiene varios libros de Excel. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Eso sí. Esto es, fíjate, arriba que dice downloads, ¿no? Esto yo lo descargué cuando pinché arriba de sector externo en la pantalla, en la página que salía en la ONEI, me descarga un documento. Y cuando yo entro a ese fichero, es esto lo que tengo. Son todas las secciones que tiene ese fichero, ¿no? Y aquí hay una, que era la que estaba tratando de explicar, que dice importaciones de mercancías de países seleccionados. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Y entonces, si tú pinchas ahí, que ahora tengo que volver a salir para volver a entrar al otro documento. Ok, espérate. Está abierto un Excel. El Excel no lo ven ahora, me imagino. Wow. No hay pantalla compartida. Es complicado. Aquí lo tengo. ¿Esto lo ven ahora? ¿Ven el Excel? Sí. Sí, sí. ¿Se ve? Sí, Ok. se ve. Entonces, ahí tienes donde va. Fíjate, y este empieza en el 85.
Espérate que toqué algo aquí que no debo tocar. Básicamente, tienes todas las importaciones que ha hecho Cuba de todos esos países que van a estar ahí, están agrupados por áreas geográficas, desde el año 85 hasta el año 2019. Fíjate, aquí vas a poder ver una cosa tan interesante como lo que importaba Rusia a la Unión Soviética. La mayoría de eso está aquí, en la Federación Rusa actual, ¿no? No tuvieron la delicadeza de poner los dos países porque no es lo mismo exactamente, pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo. Entonces aquí lo tienes. Y si vas a América, vas a ver Estados Unidos. ¿Lo ven todos? Sí, se ve. Se ve, claro. Ahí están los números desde que Cuba pudo importar alimentos de Estados Unidos, que es sobre todo lo que importa Cuba de Estados Unidos. Y ahí ven la serie. En el 2000, porque espérate, los años están por arriba, ahora nos podemos perder un poquito. Vamos a señalar este en amarillo, que es el 2004, para tener una referencia. Aquí tenemos Estados Unidos. Vamos a señalarlo en verde. Fíjense, 2004, 2003, 2002, 2001, que fue cuando se autorizó, que fue después de un huracán en Cuba. 173 millones, 327, fíjate cómo fue creciendo, 443 millones, 476, fíjate todo lo que... Y después empezó a caer. Aquí. Estas son las importaciones de Cuba, de Estados Unidos, de alimentos. Para saber si la mayoría de las importaciones de alimentos son de Estados Unidos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar las importaciones totales de alimentos, que estaría en otro capítulo en el libro, porque esto es por países, y dividir esto entre la cantidad total de importaciones de alimentos que hizo Cuba un año para saber si la mayoría viene de Estados Unidos. No estoy seguro que ahora mismo Estados Unidos es el principal proveedor, pero sí lo fue en un momento determinado, por aquí, por esta etapa. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Se entendió un poco cómo es la mecánica aquí para manejar los números? Sí. Y aquí, bueno, puedo verla de todos los países. Aquí está Venezuela, por ejemplo. Puede ver la serie histórica de las importaciones de Venezuela. Aumentaron muchísimo después como han caído en los últimos años. Ahí está. Así se trabaja. Un poco cruzando siempre información. Voy a buscar ahora, volver a la página aquella. No se da el caso de que esta información de pronto desaparezca. No, pero si tú, discúlpame, si tú descargas la serie, la ONEI puede dejar desaparecerla del sitio. Claro, ya tú tienes la serie descargada. Entiendo, claro. Ya no pueden desaparecerla en ese sentido, ¿no? Vamos a volver acá para que vean un poco lo que les estoy tratando de decir. Porque es que cada vez que hay que compartir una página hay que irse de la... A ver. Aquí estamos en la página de la ONEI. O sea, colegas, amigos, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Aquí tú tienes las series de estadísticas. Están hoy. Mientras estamos hablando, están ahí. Tú vas y descargas empleo y salario del 82-19. Bueno, se puede perder mañana, pero tú tienes la serie. O sea, no cambió nada. Ya tú la tienes. ¿No? Es como ¿Cómo funciona? Es como sentarte un día y empezar a descargar todo eso, ¿no? Sí, Claro, la idea es bueno. tenerla descargada. Si no la tienes descargada, sí estamos a expensas de que ellos, bueno, pues si la quitan, la perdemos. Claro. Bueno, parte del trabajo de periodista, bueno, eso tienes que hacerlo, sí. Ir un día Sí, claro, sí. a serie, coger y descargar todos estos capítulos. Un Y día entonces después, al mes, un día al año, un día, qué sé yo. bueno, mira, por ejemplo, la serie, te repito, es una serie. Si tú descargas, por ejemplo, una cosa, ya esto es maña, pero quizás la clase no debemos dedicarla a este tipo de maña, porque ya, ¿sabes? Todo el tiempo que nos va a llevar. Pero si tú descargas la serie ahora, esa serie en principio no va a cambiar, porque lo que pasó en el 2000 no va a cambiar el año que viene. Por lo tanto, ya lo que tendrías que hacer es el año que viene, o por ejemplo, este año, que ya tenemos el año 2020 disponible, el anuario, que es lo próximo que voy a mostrar, lo que tendrías que hacer es a esas series que tú descargaste, donde te interesa, porque tú no vas a usar todos esos números que están ahí, te puedo asegurar que son muchísimos,
tú lo que vas a añadir es el año 2020. Y esa es la serie. O sea, el año que viene, tú no tienes que volver a descargar la serie completa. Si tú no quieres, lo puedes hacer. Pero digamos que desaparezca, como dices tú, lo que haces es añadirle el año 2020 o el año 2021 y ya tienes la serie completa, ¿no? Claro. Es la idea. Si tú te vas a especializar, te gusta el tema del comercio interno, ver qué es lo que se vende en las tiendas, bueno, lo que se publica de lo que se vende, ¿no? Porque no todo se publica y demás. Bueno, tú vas al comercio interno y te mantienes, vas creando tu propia base de datos. Y esto es lo importante para alguien, te repito, o les repito, que quiera dedicarse a esto. Sí, tienes que empezar a ordenar tu información. Partir de lo que existe ya, de lo que hay, y a partir de ahí seguir completando y construyendo de una manera u otra. ¿Se entiende? No hay un lugar, esto no es ni cierto ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo. No hay un lugar donde va a estar todo lo que tú necesitas de la manera que tú necesitas listo ahí para que tú vayas y lo descargues. Eso no existe. Eso no existe en periodismo económico. Aquí es, bueno, vamos a ver ahora la ONEI y qué es lo que ofrece. Creo que aquí hay un grupo de informaciones. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ni sabían que esto existía, ni están familiarizados con la información que está ahí adentro. Yo les puedo asegurar que si alguien o un grupo se dedica a querer hacer noticia de lo que está ahí, les da para escribir 5 años, porque hay cosas interesantísimas de las cuales no se habla. Entonces, ya ahí tienes un grupo. ¿Es todo lo que se quisiera? ¿Es todo lo que hace falta en un momento determinado? No, para nada. No es así. Pero bueno, te repito, ahí ya hay algo con lo cual se puede empezar a hacer algún tipo de trabajo, te puede dar una referencia. Por ejemplo, a veces uno tiene un dato que se da en un noticiero, en algo, y dice, coño, pero espérate, me está diciendo que las importaciones el primer semestre fueron, ponle, 2.000 millones. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, para mí, yo sí sé porque tengo la referencia, pero ustedes, y bueno, déjame ver la serie de importaciones. Ah, mira, no, 2.000 millones, no se importó nada. Si las importaciones de Cuba un año típico, por lo menos los últimos 5 o 6 años, eran de 10.000, 11.000 millones de dólares. Si me importamos 2.000 millones nada más el primer semestre, estamos mal. Estamos hundiéndonos, básicamente, ¿no? Entonces, hay una referencia ahí. Entonces, el otro punto o la otra publicación que me parece clave para cualquier análisis, el anuario estadístico. Esta página la están viendo esto que estoy buscando acá, donde dice publicaciones anuario. Pregunto. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí están los anuarios que ellos van publicando. Repito, se publican sobre todo 2 con frecuencia anual. El demográfico y el estadístico. El demográfico ahí se publica un poquito después. Aquí tienen el estadístico. Este es el anuario estadístico de Cuba para el año 2020. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que nosotros, o la inmensa mayoría de lo que nosotros vamos a poder buscar en este anuario, debe estar con cierre 2020. Eso es lo que significa. O sea, si yo busco un dato de las cuentas nacionales, por ejemplo, el PIB, que está ahí en ese capítulo, lo que me dice es que ese PIB debe estar hasta el año 2020. Cierre 2020, el dato oficial de Cuba sobre eso. Entonces, aquí están todos los capítulos del anuario. Y ellos últimamente, la ONEI ha estado ofreciendo algo que a mí me parece muy bueno. Te lo ofrece en 2 formatos para descargar. Te lo ofrece en PDF. Todos saben, ustedes todos saben lo que es un PDF. Pero, repito, para uno querer usarlo para calcular y hacer muchos cálculos, el PDF no es tan útil porque no puedes hacer el cálculo. Entonces ellos te lo ofrecen también en un formato compactado, que cuando tú lo descargas, esto lo están viendo, esto que se descargó aquí arriba, ¿lo ven en la pantalla? Pregunto. Sí, que son como varios sectores y tiene PDF y tiene el zip, el archivo zip. Sí, entonces cuando lo descargas como un archivo zip, se abre, tú lo abres ese archivo y lo que te vas a encontrar son los mismos capítulos en Excel que vieron para lo que yo descargué anteriormente. Y ahí lo mismo, entras y puedes encontrarte eso. ¿Cuál es la ventaja de ese archivo? Repito, para calcular, para hacer el cálculo, ahí lo tienes. Ahora, la serie, porque nunca ellos ponen un año solamente, o sea, acá, todo lo que van a ver acá
en el anuario siempre tiene como 4 o 5 años o 6 a veces que te pone la información para todos esos años y cierra con el 2020 para que tengas una referencia, ¿no? Entonces, esa serie, por supuesto, no es tan larga como la otra, que llegaba hasta el año 2000, empezaba a veces en el 1985. Aquí es una serie mucho más corta, es lo más reciente. Y entonces te permite eso, jugar con qué pasó en estos años. Bueno, mira lo que está pasando con el PIB, mira lo que está pasando con las importaciones, mira la producción industrial, mira de esto, de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, déjame descargar el archivo completo del anuario. Yo lo tenía creo que por acá para verlo. ¿Esto lo están viendo el anuario? ¿Es descargado o no? No, ¿están viendo ahora un documento que dice Anuario Estadístico de Cuba 2020 o no lo están viendo? Estamos viendo la página esa en la UNEI. Anuario Estadístico de Cuba, año 2020, enero-diciembre de 2020. Eso, sí, no. Voy ahora a querer, porque ahora lo que quiero es enseñarles el anuario propiamente. El archivo como tal no lo estábamos viendo. No lo están viendo. Voy para allá. Creo que es aquí. ¿Están viendo ahora? ¿Qué dice Anuario Estadístico de Cuba 2020? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces, este es el documento, yo diría, como más importante, en realidad, para obtener un grupo de información valiosa. Es la oficial, además, con lo cual siempre puedes citar la fuente y siempre puedes decir, bueno, esto es lo que dice el gobierno cubano sobre ese tema. Ese es el dato oficial y ese es el dato que tienes que tomar como definitivo y bueno, ¿no? Entonces, el anuario, otra vez, tiene todos estos capítulos que, repito, coinciden con aquellos que veían, aquellas secciones que veían en la pestaña de las series estadísticas. Y vean, empieza con temas de territorio, medio ambiente, población, organización institucional es muy interesante. Aquí en organización institucional lo que van a ver es todo lo que tiene que ver con el número de empresas, de cooperativas, de lo que le llaman las sociedades anónimas y demás. Y eso lo pueden ver por años, cómo ha ido cambiando el número de empresas, por organismos, vamos a ver después. Entonces, aquí están todos los capítulos. Entonces, ¿qué es importante o qué es interesante a mi juicio del anuario? Bueno, este es como el índice, no nos interesa, pero vamos a llegar a un capítulo que sea interesante, ¿no? A ver dónde estamos. Bueno, esto es la parte de territorio y demás. Medio ambiente. ¿Qué es lo interesante? Lo primero interesante aquí. Cada capítulo empieza, además de con una introducción, que a veces no es tan interesante, pero tiene definiciones de términos que se emplean en las tablas que aparecen en el anuario. Esto para la parte de medio ambiente no sé si es tan interesante, por lo menos para mí, a lo mejor a veces no tanto, pero para los capítulos que tengan que ver con economía sí, porque ahí van a estar definiciones de términos. ¿Cómo se define? ¿Cómo define la ONEI en Cuba específicamente este término que estamos usando ahí? Entonces, les sirve a ustedes como material de estudio también, porque cuando no tienen claridad en el término pueden ir ahí. No todos van a estar ahí, pero una parte sí van a estar ahí. Entonces se pueden informar muy perfectamente sobre esto. Por cierto, el capítulo de medio ambiente, que puede ser un tema interesante en sí mismo, pero hay una cosa interesante que tiene, es ahí donde se publica de muy desagregado todo lo que tiene que ver con la energía renovable en Cuba. ¿Cuál es la producción de energía renovable? ¿Qué parte es viento, sol, biomasa y demás? Eso está ahí. Es muy interesante. La emisión de gases de efecto invernadero, ahora que estamos con la COP26 y todo el cambio climático y demás. Toda esa información está en este capítulo de medio ambiente. Y repito, ahí está explicado. Esa primera parte siempre explica. Estoy tratando de llegar a otro. Ahí están todos de cuentas nacionales, por ejemplo. Mira, tiene mucha información. El de medio ambiente es muy exhaustivo. Lamentablemente los de economía no. Aquí está la parte de población. Déjame ver si llego a
Exactamente. Aquí estamos ya en el capítulo que es de las cuentas nacionales, ¿no? Y aquí es donde está una parte importante de los indicadores económicos que se manejan usualmente para analizar y describir cualquier economía. En este capítulo, que es el capítulo 5 actual, y aquí tiene todas las clasificaciones y aquí empieza a explicar, les decía, siempre aparecen esos capítulos con esta sección donde se explica una buena parte de los términos que se utilizan. Es importante leerlo, sobre todo para el que no es economista, que no está familiarizado. Ahí están las explicaciones. A veces las explicaciones no están tan claras, francamente, pero puede ayudar muchísimo, los puede ayudar muchísimo a ustedes a ubicarse. Mira, este es el indicador, tengo dudas, voy ahí, encuentro, me explica qué significa y demás, y demás, y demás. Muy importante. Fíjense, aquí está incluso explicado cómo se calcula el PIB por los 3 métodos que existen para calcular el PIB. Ustedes dirán, no, esto es más raro que el carajo, porque aquí esto no sé ni qué cosa es esto y lo otro, no importa. Después a lo mejor les explican cada una de esas secciones qué significa. Y así van a empezar entendiendo de qué va una cosa, ¿no? Fíjense en toda la cantidad de términos que tiene ahí explicado. Muy importante. Ese puede ser el primer glosario que tengan ustedes para entender determinadas cosas y después pasar a leer algo un poquito más específico, más profesional. Pero ahí está, ahí está. Y luego, básicamente, todos los datos que van a tener ahí están referidos a esa definición que se dio anteriormente. Entonces, aquí lo que van a tener es, les decía, por capítulo, los diferentes indicadores con una serie mucho más corta. Empieza en el 2016, para este caso, por ejemplo. Ven, aquí lo ven a precios contantes, precios contantes per cápita, por tipo de gasto, que es una de las formas de medir el PIB, que yo les comentaba en la clase pasada. El consumo de hogares y de gobierno, la formación bruta de capital, que es la inversión, básicamente, exportaciones e importaciones. Y aquí lo que tienen son tasas de crecimiento. Esto es tasa de crecimiento, esto no es el valor en sí, sino esto es que en el 2020 el consumo final a precios constantes decreció 9,1% en relación al 2019. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregunto. Sí. Yo creo que no están muy concentrados en la explicación, pero bueno, eso se los dejo a ustedes. Bueno, aquí está el tipo de cambio. No era tan útil hace un tiempo, ahora posiblemente lo va a hacer más. La cuenta corriente y la balanza de bienes y servicios, de la cual hablamos la clase pasada, si lo recuerdan, a precios corrientes, siempre tiene, ¿ves? Aquí tiene un lag, un retraso en la publicación. No se publica en el 2020, en el 2019, cierra en el 2018. La deuda lo mismo. Y siempre tienen que leer, es importante que lean qué es lo que te está diciendo. Porque fíjense que aquí esto no es la deuda, sino es la deuda como porcentaje del PIB. Es importante entenderlo, no es lo mismo. Es un número completamente diferente. Es decir, que la deuda externa cubana equivalía en el 2018 al 18% del PIB. Es lo que está diciendo esa cifra. Bueno, ahí vienen otras informaciones. Entonces aquí tienen toda la serie de indicadores. Yo no voy a ir uno por uno. Repito, aquí hay mucho más de lo que posiblemente se puede emplear o vaya a ser útil en principio para una noticia. Pero esta es la manera de empezar a entender todo este mundo, ¿no? Y esta es la información que disponemos para eso. Ahora están incluyendo gráficos también, lo cual es útil, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras y uno lo ve mucho más claro cuando ve el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, eso también ayuda en cierto sentido. Aquí está el PIB, por ejemplo, por sectores. Entonces tú puedes decir, oh, ¿cuánto representa la industria? Aquí hay 2 industrias, ¿no? Son las que están representadas dentro del total de la economía cubana. Bueno, aquí está. Sector secundario es esto. Industria manufacturera es el 10,6%, bajo en general en comparación con un país de tamaño comparable, de nivel de desarrollo comparable, bajo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, le permite empezar a entender muchas cosas, hacer un grupo de análisis. Aquí está precios corrientes. Bueno, nada, esa es la información que pueden encontrar en el anuario, que repito, es muy útil. Va a ser como lo más
actual que se encuentra ya para la información que está completamente tabulada, que está estructurada, que tiene una pequeña serie que te permite hacer análisis. Mira, aquí tiene el consumo de los hogares por mercado, por tipo de mercado. Ahí está. Se gasta mucho más en el mercado estatal, no es una sorpresa, en todos los mercados estatales. Pero bueno, mira, el mercado de trabajadores por cuenta propia no es tan despreciable, es casi la tercera parte de este, ¿no? Tipo de análisis. Nada, eso es entrar con tiempo, descargarlo, entrar con tiempo y empezar a revisarlo. No entiendo nada aquí, voy a los términos, me familiarizo con ellos y demás, ¿no? Entonces, ahí tienen esa posibilidad. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre esta parte que hemos visto aquí? Quisiera escucharlos un momento. Bueno, en experiencia mía, yo lo que he estado, tengo que sentarme y empezar ahí a que se me crucen ahí y yo empezar a darle coherencia a todo eso, ¿no? Las veces que lo he intentado, que no he podido, ¿no? Al final me ha ido con muy poca cosa, ¿no? Y yo siento que ahí sí hay muchos secretos, hay muchas cosas. ¿Secreto en qué sentido? No entiendo en qué sentido secreto. Digo que cuando uno coge un dato y lo tira contra otro dato, ahí salta una chispa, ¿no? Entonces eso es lo que yo le digo, es como una especie de revelación, ¿no? Es cuando uno empieza, a eso yo le digo, a lo mejor no era secreto, sino revelaciones para el uso lógico y de uno, ¿no? Sí, yo entiendo un poco lo que dice a nosotros, Carlos. Nos ha pasado también que, sobre todo quizás Jessica, Mónica, eso puedan dar un poco de testimonio al respecto, que descargamos como uno de esos anuarios y empezamos a mirar ahí, entonces como leer los datos, lo que siempre otras veces hemos conversado Jessica y yo, que revisas y ves como fenómenos que hay que describir mejor, que hay que investigar, eso mismo de qué pasa con la leche en polvo, qué pasa con el tema de las importaciones, que son además explicadores que nosotros mismos hemos hecho en el toque, ¿no? Y creo que es como ir más allá de precisamente esos números que uno ve ahí, ¿no? Tratar de analizar tendencias, tratar de explicar, buscar declaraciones, como que evidentemente este es el primer paso y uno entra ahí y va descubriendo cosas. Yo entiendo lo que dice Carlos, ¿no? Como que va viendo, esto está raro, esto es que... Exacto. Claro, se van construyendo tesis, ese tipo de Yo cosas, siento ¿no? que lo más difícil para mí en materia de trabajo con la UNED tiene que ver con familiarizarte con los que se publican, justamente por lo que tú explicabas, Ricardo, de que al final es la misma, ¿sabes? Es la misma información, son los anuarios demográficos, son los anuarios estadísticos, son las publicaciones seriadas y, bueno, alguna publicación ocasional. Entonces, sí, o sea, como el formato es complicado, hay muchísimos datos dentro. Y si tú no estás familiarizado con dónde está lo que vas a buscar, con cómo encontrarlo rápidamente o hacerle algún tipo de seguimiento, pues como pierdes tiempo encontrándolo, pierdes tiempo de entender todo eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, para mí lo más valioso de toda esa explicación que tú has dado antes es justamente eso, ¿no? Es, bueno, este es como el mapa de la UNED en cuanto a temas estadísticos. O sea, una vez que ya tú sabes cuáles son los datos y dónde están, tú puedes directamente decir, bueno, voy a darle seguimiento a este tema o voy a buscar, o voy a organizarme mi información a partir de lo que ellos publican, porque yo siento que eso es como el principal éxito. Si dependemos de lo que ellos tienen, nunca lo encuentras en el momento que te hace falta. A ver, miren, ahora voy a atender una pregunta que hicieron aquí por el chat, porque yo francamente no estaba siguiendo el chat, pues estaba concentrado en la pantalla y en la explicación. Yo vuelvo a usar, vuelvo a repetirles algo que comenté en la clase anterior, y esto no digan, ay, pero Ricardo, este profesor que pesado, cómo se cree cosas, él es economista, ni nada por el estilo. Pero colegas, aquí hay una cuestión que se llama oficio. Yo me sé el anuario de punta a punta porque es mi herramienta, una de mis herramientas de trabajo desde que quise ser economista, ¿no? Entonces no tengo más opción. Y ya yo sé dónde está todo lo que publican ahí, o la mayoría. Bueno, eso no lo van a hacer en un día. Pero si lo empiezan a hacer hoy, dentro de 3 meses van a tener mucho más claridad de qué es lo que están publicando y qué es lo que falta y qué me sirve y qué no. Eso sí. Entonces, lleva tiempo. Lleva tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo es
Bueno, ¿para qué se quiere usar la información que están leyendo, no? Porque aquí hay dos caminos. Bueno, por lo menos a mí yo veo dos caminos, ¿no? Uno es, tú encontraste algo interesante en una noticia porque escuchaste en la televisión o porque leíste un artículo o porque nada, porque estabas conversando con tu familia, con tus amigos, lo que sea, y dices, oye, pero mira, aquí hay algo que a lo mejor, o esto que me dijeron no me convenció, me quedó un poco raro, voy a investigar. Ese es un camino que te lleva eventualmente a escribir un artículo, ¿no? Aclarando un poco y dilucidando esa cuestión que tú detectaste que estaba poco clara o que podía ser interesante para el público. Es noticia, digamos. La otra es un poquito más aburrida hasta cierto punto, pero tú entras a los capítulos y vas recorriéndolo así como casi como un entretenimiento, te encuentras cosas que te saltan y dices, aquí hay un filón para yo hacer un artículo, escribir algo interesante sobre el tema. O sea, son dos cosas diferentes. Déjenme decirles algo también, porque repito, a veces uno tiene la tendencia, a mí me pasa, y que dice, bueno, es que aquí no, eso nada sirve, esto aquí nunca es un desastre, esto no. La información estadística, esta que le estoy hablando, esta que está estructurada, que está en una publicación que tiene una frecuencia establecida y demás, siempre se publica con retraso, colegas, porque el cómputo final del PIB de Estados Unidos del año 2020 no está disponible el 31 de diciembre de 2019 en Estados Unidos. Eso no es así. Olvídense de eso. No es así en ningún lugar. Estados Unidos tiene el sistema estadístico más avanzado del mundo. Y no lo tienen porque toma tiempo capturar toda esa información, validarla, eliminar todos los errores, los sesgos y demás, y después publicarla, hacerlo de una manera coherente. Entonces, aquí ahí depende un poco de la noticia que uno está buscando, o sea, del dato que uno busca, con cuál inmediato puede estar disponible. En el caso de Cuba, por supuesto, las demoras son mucho más de lo que debería ser. No tenemos un buen sistema estadístico y sobre todo no tenemos un buen sistema para publicar lo que captamos. Yo les puedo asegurar a ustedes que Cuba capta mucha más información estadística de la que procesa y publica. Una parte de eso tiene que ver con falta de personal, métodos de procesamiento muy atrasados, que ya están, digamos, obsoletos para los estándares, o por lo menos para los mejores estándares internacionales. Y otra parte es, esto no se publica porque es sensible. También hay en Cuba mucho de eso. O no nos interesa publicar esto porque no, esto puede crear un ruido. También. De momento acá yo le estoy compartiendo una fuente que a mí me parece que es una fuente imprescindible, porque repito, es la información oficial que está disponible sobre todo eso que se publica ahí. No es todo lo que se debe publicar, pero bueno, ahí hay un comienzo. Y es bueno empezar a entender qué se publica, cómo interpreto ese número, qué me dice ese número y qué no me dice ese número. Para hacer un periodismo riguroso, ¿no? Para hacer un periodismo riguroso. Y todo lo que se pueda decir en Cuba con respecto a algo que sea publicado en el anuario, en esas series, tú lo vas a poder siempre contrastar con eso y decir, bueno, mira, aquí hay un problema. Tú me estás diciendo esto ahora y aquí la serie histórica va por acá. Bueno, ¿cuál es o sea, por qué hay esta discrepancia aquí? Les he dicho ya en varias ocasiones, el manejo de los términos económicos y la discusión, el debate económico en Cuba no es bueno. No es bueno ni tan siquiera por las autoridades cubanas. Incluso por las autoridades que deberían manejar estos temas de manera muy profesional. No es buena el tratamiento. Hay confusión en los términos, hay mal empleo de los conceptos, mal empleo de la información, uso a veces oportunista de la información. Miren, los datos se pueden manipular muy fácilmente para decir básicamente dos cosas diferentes, dos cosas opuestas. Las estadísticas se manipulan. Hay un refrán entre los economistas que dice hay tres tipos de mentiras. Se los voy a hacer un poco ahora para moverle. Bueno, los que me están atendiendo por lo menos se rían un poquitico. Dice que hay tres tipos de mentiras. Están las mentiras, o sea, la típica mentira mala, esta que se hace para hacer daño, para engañar, para confundir y demás. Y están otras mentiras que a veces uno tiene que decir, que son las mentiras piadosas, se denominan. Y luego nosotros los economistas decimos, y están las estadísticas, que son la peor de todas las mentiras. O sea, los datos se manipulan, se pueden manipular. Entonces, por eso es bueno conocerlos, ¿no? ¿Qué me dice, qué no me dice, para qué me sirve, para qué no me sirve?
y a partir de ahí empezar a construir una historia. En economía, los datos se usan para validar hipótesis y modelos teóricos que tenemos. La economía funciona de esta manera, estas son las causas de este fenómeno, voy a tratar de validar eso con datos. Y hay una gran parte de la economía que tiene que ver con eso, con validar las tesis que tenemos con datos. Siempre un argumento, una afirmación que uno hace, si uno puede llevarlo y sustentarlo con un buen dato, eso refuerza el argumento. Te da mucha más credibilidad, pero también transmite en sentido de profesionalidad. Esto no es un bluff, esto es un análisis, se sentó a pensar sobre esto y mira, construyó un argumento para validar. Sí, ahí me están diciendo otro chiste, ¿no? Que uno se comía 2 bistecs y otro ninguno, la estadística que cada uno se puede comer. Exactamente, y eso tiene que ver con lo que le decía de los promedios. ¿Cuál fue el promedio de bistec que se comieron los dos? 1. Sí, pero uno se comió 2 y el otro no se comió ninguno. Por eso es importante, repito, empezar a entender los datos. Es complejo, esto no es sencillo. Pero bueno, hay que empezar, ¿no? Usted ya tiene que empezar a esto. Bueno, aquí me ponen también otra esto, que dice que el principio de correlación no equivale a causa. Exactamente. Que 2 fenómenos ocurran simultáneamente. Que es uno de los que más se usa. Exactamente. No significa que uno está causando al otro. No, correlación es una cosa, causalidad es otra cosa completamente diferente. Por cierto, los premios Nobel ahora se lo dieron, entre otros, a 2 economistas que han trabajado mucho el tema de cómo probar causalidad en fenómenos económicos. Es todo un mundo. Y miren, les voy a decir algo también. A veces nunca sabemos bien qué es lo que estamos haciendo. Tampoco se sientan como abrumados ni nada por el estilo. A veces no estamos muy claros de qué es lo que está pasando. Es difícil a veces poder establecer las causas así de manera muy clara. Esto está causando aquello, X causa Y. Uf, eso es la vida entera de un economista, ¿no? Bueno, digo, de un economista, también de otros científicos sociales. No me interpreten mal acá. Se ve mucho en las ciencias sociales igual. Las causalidades son tremendas. Sí. Y en ciencias sociales es muy difícil porque estamos hablando de seres humanos interactuando. Y no es tan sencillo aislar los efectos. Entonces, nada. Nunca uno puede pensar, mire, este argumento que estoy dando es el definitivo, este es casi como verdad absoluta, yo porque estoy mostrando estos datos duros. No, pero miren, acercarse, ¿no? Irse acercando progresivamente, develar. Yo creo que en Cuba, si les confieso, a veces lo que uno encuentra en la prensa es sobre todo, a veces se manipula mucho el dato y se ofrece convenientemente un dato y otro no. Y el trabajo de ustedes es ese, ¿no? Bueno, el de nosotros también hasta cierto punto, cuando podemos, pero yo no puedo estar atajando, ¿no? Cada vez que alguien dice algo, bueno, no es mi trabajo tampoco, no es todo mi trabajo. Pero ustedes sí, o sea, develar un poco eso que puede ser interesante, importante para las personas, educarlos, ¿no? En determinadas cuestiones. Yo creo que ahí hay muchísimo que se puede ganar y ojalá que, repito, que muchos de ustedes se animen de verdad a entrar en este mundo. Pero hay que empezar a manejar esos datos, sin dudas. Hay que empezar a manejarlo, hay que empezar a leer el anuario el último, y bueno, voy a ver qué me dice aquí, qué me dice acá. Mira, le pregunto a Ricardo, o hacemos otro taller para entender los términos que no me quedan claros, esto está muy, qué sé yo, y tal. Pero hay que empezar a crear masa crítica de discusión. Entonces, alguien me preguntaba por acá, ¿es recomendable cotejar los montos de importaciones declarados? Mira, sí, si tienes la fuente, eso es algo que voy a hacer la clase en la conferencia siguiente, que es hablar un poco de algunas fuentes internacionales. Sí, siempre que puedes cotejar es importante. En comercio exterior es uno de los más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque una exportación de Cuba es una importación en otro país. Y debe quedar registrada. Todos los países no lo registran con tanta inmediatez, por cierto. Ni lo registran tan bien, ni lo publican tan bien. No se vayan a pensar. Pero efectivamente, una importación de Cuba es una exportación de otro país. Entonces, si el anuario me está diciendo, mira, nosotros importamos de España, ponle 900 millones de dólares equivalentes, ¿no? Bueno, puedo ir a tratar de buscar la aduana de España o la oficina estadística de España ese año y ver, bueno, las exportaciones por destinos. ¿Cuáles fueron? Ah, mira, aquí aparece Cuba.
wow, pero me dice que Cuba solamente le exportó 400 millones de euros. Bueno, hay un problema acá. Pero creo que ahí no está el problema fundamental. El problema fundamental o la utilidad fundamental de estos espejos, que es como le llamamos, datos espejos, es que a veces la información que no tengo es la que voy a buscar en el espejo. O sea, si yo dice, bueno, no sé exactamente cuánto pollo, porque, por ejemplo, la ONEI en exportaciones, ya que estamos hablando de esto, no publica el cruce de productos con países. Eso no lo publica la ONEI. O sea, tú puedes saber cuánto importaste de un país en un año, el total, y puedes saber cuánto pollo importaste en cantidad y en valor normalmente. No para todos los productos, pero para muchos sí está en cantidad y en valor, que es importante también. Porque a veces el valor te dice, ah, mira, crecieron las importaciones de pollo. Sí, pero crecieron porque aumentó el precio. Las toneladas que estás trayendo es la misma, el hambre es la misma. Es el mismo hambre que tenemos, ¿no? Porque no hay más toneladas de pollo. Pero no, la ONEI no te permite, no publica el cruce. ¿Cuánto pollo traímos de los diferentes proveedores? Estados Unidos, Polonia, Brasil. No, esa información no la publica. Y a lo mejor esa sí, entonces vale la pena porque te interesa para tu noticia y la vas a buscar a Estados Unidos, que sí la publica. Brasil posiblemente también, el otro. Y entonces ahí tienes una manera de contrastarla y ampliar un poco el dominio. Ojalá lleguemos en Cuba a ese nivel. Yo espero que debería ser algo que se debería proponer la ONEI, pero hoy no está disponible, digamos, para este caso particular. Entonces, eso es lo que... Porque la de las Naciones Unidas, por ejemplo, la publican con mucho retraso. Y déjenme decirles algo también para que tampoco se entusiasmen demasiado con los organismos internacionales y fuentes internacionales. Muchas de las veces que ustedes vean datos de Cuba en organismos y en bases de datos internacionales, la fuente original es la ONEI. Pues quien tiene el dato es la ONEI. Para comercio exterior, repito, es sencillo poder capturar esa información de las oficinas de estadística y de las aduanas de otros países. Pero para otros datos no. O sea, ¿quién puede publicar el PIB de Cuba? La ONEI, que es la que tiene la información primaria de las empresas para hacer el cálculo. La Oficina de Estadística de la Unión Europea no tiene eso. Ni la base, ni las Naciones Unidas lo tienen, ni la CEPAL lo tiene. ¿De dónde lo tienen? De Cuba. Entonces, muchas veces una información cuyo origen, la fuente primaria es la propia ONEI. Lo que pasa es que está transformada. A veces tiene alguna información, se hicieron algunos cálculos adicionales y demás. Pero tomarlo siempre con precaución en ese sentido, ¿no? Yo lo que he observado, y a lo mejor estoy equivocado, pero a lo mejor son prejuicios míos, es que en estos organismos internacionales la información a veces es más funcional hacia lo que uno está buscando, ¿no? No sé, ¿Sí? no sé cómo. Es más funcional, es decir, va más directo a lo que tú quieres, a lo que tú quieres expresar, qué sé yo. Ahora no sé cómo poner el ejemplo, pero están más a tono con el imaginario normal de las personas, ¿no? Es decir, no sé si alguien me ayuda con esto. Yo creo que es que están como más desagregados, ¿no? Es más potable Más la potable. estadística. No te Porque, ocultan cosas. y yo siento también que a veces la fuente o sea, me parece, ¿no? Que la fuente primaria puede ser la ONEI, pero a veces hay datos que la ONEI no publica ella, pero sí se los pasa a organismos internacionales que finalmente publican. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con el especial de alimentos cuando estábamos levantando todos los datos de productos y importaciones, que la FAO lo tenía mucho más organizado, mucho más desagregado que lo que encontrábamos en la ONEI, y probablemente la fuente es la ONEI. Pues sí. A ver, se ha avanzado mucho en el mundo en la visualidad, en la presentación de los datos, y eso en Cuba no está bien desarrollado, como ustedes pueden ver en el sitio de la ONEI, no está bien desarrollado. A veces también muchas fuentes internacionales, vamos a ver algunas de ellas en la clase siguiente, que no he terminado ni con las cubanas, pero algunas de ellas lo que tienen son el dato primario y tú interactúas a través de una interfase y extraes el dato que te interesa a ti. En lugar de pasar por todo un anuario donde están las tablas ya construidas, ya tienes la posibilidad de jugar un poco con la información y te proyectan esa información, ¿no?
Entonces, eso es importante. Recuerden también que muchas de estas bases de datos internacionales, una cosa que también les está ofreciendo a ustedes hasta cierto punto es que pueden ver datos de otros países. Y ahí está como inmediatamente la comparación establecida, mientras que la ONEI solamente va a publicar de Cuba en principio. Pero entonces, eso que tú dices es cierto. A veces sí se ofrece más datos a un organismo internacional y ahí tienen la capacidad para procesarlo y proyectarlo de una manera interesante, agradable, que es más útil, efectivamente, para un usuario no experto, ¿no? Entonces, eso definitivamente es así. Entonces, ahí yo lo que digo es que hay como complementariedad. Puedes encontrar esas cosas que te pueden ayudar a redondear todo lo que, digamos, la historia que estás haciendo. Ojo con una cosa. Siempre tienen que ver cuál es la fuente del dato, porque muchas veces la fuente es una estimación que hizo el organismo. Por ejemplo, la FAO que tú mencionaste. La FAO publica un índice de producción de alimentos que es una estimación a través de un modelo propio de la FAO, con base, por supuesto, en información original, digamos, información de fuente de que lo que le dio la ONEI, pero ellos utilizaron además un modelo para hacer una estimación. Y ahí entonces tienes un dato que yo, por ejemplo, acabo de usar en un artículo mío, porque ese mismo dato no lo encontraba de esa manera en lo que tenía disponible en la ONEI. Y dije, bueno, pero este número me interesa más, es mucho más útil para lo que yo quiero decir, que no estar yendo por toda una serie de números que me da la ONEI. Y efectivamente, pero tienen que tener cuidado, repito, porque a veces no es que está la información primaria, sino que eso es un dato que es construido, es un modelo. A la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, le pasa lo mucho, o lo hace con Cuba con respecto a las informaciones laborales, por ejemplo, que es una fuente interesante. Hay cosas allí, ellos, es un modelo propio, con base a veces en información primaria del país, pero ellos construyeron un modelo propio y estimaron, hicieron una estimación, un cálculo que da un número diferente. Y a partir de ahí, bueno, se puede utilizar también, ¿no? Pero entonces, digo, estamos acá un poco conversando en este caso sobre estas fuentes como primarias que podemos encontrar en Cuba, las series, ahora el anuario. El otro es el anuario demográfico, que no sé si vale la pena ir por él. Déjame buscar acá. Si puedo compartirles, básicamente para que lo vean muy rápidamente ahí. Bueno, no sé por qué no está el anuario demográfico. Ya tenemos poco tiempo, no sé si quieren hacer otra pregunta. Son las 11, bueno, para mí las 11:24, básicamente se está agotando la hora y media. Yo quería compartirles un poco sobre el anuario demográfico. Quería compartirles también que el Ministerio de Salud publica un anuario de salud. Solamente es la única institución en Cuba que publica un anuario propio y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Creo que es muy interesante, estamos en tiempo de pandemia, pero repito, aquí hay cosas incluso que pueden ser, entonces aquí por supuesto está muy desagregado y con mucha más rigurosidad planteada la información. Hay cosas hasta demográficas, por supuesto, pero después todo lo que tiene que ver con variables de salud, mortalidad, la morbilidad, los recursos de salud, los servicios que se prestan. Fíjense la cantidad de datos e información que tiene ahí. Lamentablemente solo lo publican, según tengo entendido, en PDF, lo cual para los cálculos a veces puede ser un dolor de cabeza, solo si uno quiere manejar mucho más datos. Pero miren, este es el anuario de salud, está en el sitio del Ministerio de Salud Pública, lo publican anual también. Este es el del año 2020, por ejemplo, cierre el año 2020, ahí va a ser interesante porque ya hay algún dato sobre la COVID. Yo no lo he revisado todavía, pero ahí es, digamos, otra fuente que pueden usar para tener acceso a una cantidad de datos. Y aquí donde habla de los recursos, por ejemplo, hay mucho dato ahí sobre todo lo que tiene que ver con los recursos disponibles para la salud. No todos los que uno quisiera, pero obviamente ahí hay una posibilidad importante de estar. Y eso, repito, eso también es información oficial de Cuba. Cuba tuvo siempre, y lo ha tratado de mantener hasta cierto punto, diría yo, un sistema estadístico para la salud muy avanzado, hay que decirlo. Y esto incluso precede al triunfo de la revolución, es lo que quiero decir.
Y entonces creo que es otra magnífica fuente con información muy detallada. A veces las series no son tan largas, pero a veces te ponen años específicos, como pueden ver aquí, por ejemplo, que te empieza una comparación. Mira lo que está pasando en el 2020 comparado con el 1980 o el 85. Puede ser interesante. A mí me parece que es una fuente también muy, muy interesante. Déjenme compartirles otra fuente antes de cerrar acá. Quizás sobre esa podemos hablar un poquito más en la clase que viene, porque sí voy a empezar terminando toda esta cuestión de Cuba para darle algunas otras pistas sobre cómo buscar información, cómo completarla, cómo manejarla. Pero déjenme compartirles lo de la ley del presupuesto. Miren, esto lo pueden encontrar en la Gaceta, pero el Ministerio de Finanzas y Precios lo publica en su sitio, nada más está disponible. Y normalmente la ley del presupuesto del Estado para el año está disponible en enero de ese año. ¿Por qué es importante? Esa es la ley del presupuesto. Fíjense, el presupuesto es ley, como en casi todos los países. O sea, lo aprueba la Asamblea Nacional en el año, digamos, casi siempre en diciembre. Y ahí hay muchos datos, y ahí está la deuda pública, por ejemplo. Ahí están los datos de deuda pública. O sea, ahí te publica una serie de datos sobre cuál va a ser el presupuesto para ese año. Por supuesto, lo que termina siendo la ejecución en el año difiere a veces de lo que es la ley, porque hay incrementos de gastos, disminución y lo mismo con los ingresos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está aprobado. Supuestamente, si alguna de esas cifras no fuera así, hay que pedir la autorización a la Asamblea Nacional. Y entonces ahí lo tienes desagregado. Este es el déficit que había planteado para este año, por ejemplo. Por cierto, que es un déficit que nos vamos a exceder de él bastante. Pero entonces, por ejemplo, claro, para tú hablar del déficit tienes que decir con respecto a qué, porque tú dices 86.000 millones de pesos, ¿es mucho o es poco? Bueno, hay que compararlo con el PIB nominal, ¿no? Y está a precios corrientes. Si es el 20%, como debe ser este año, un poquito más incluso, es muchísimo. Es un problema. Entonces aquí tienen los gastos y lo separan después por el presupuesto. Después lo dividen entre el presupuesto del gobierno central. Este es el del gobierno central exactamente. Y luego el presupuesto de los gobiernos provinciales. Aquí tienen el presupuesto de la seguridad social, por ejemplo. Cuáles van a ser, cómo se prevén los gastos y demás. A veces no hay mucha desagregación. Pero hay un grupo de datos acá que es interesante para todo el que esté interesado en el presupuesto, cómo está compuesto, cuáles van a ser los gastos, los ingresos, cuáles son las fuentes fundamentales, cuál va a ser el déficit, cómo está creciendo la deuda pública. Y también en esa ley aparecen los impuestos nuevos que se van a aplicar. Mira, aquí está la deuda pública. Claro, esta es la interna de Cuba, no la que está en moneda libremente convertible. Esta es la interna de Cuba. Y ahí explica, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, otro documento importante para hacer análisis de este tipo, que siempre aparece publicado en el Ministerio de Finanzas y Precios, casi siempre en enero del año corriente. O sea, la ley del 2021, enero de 2021, debe estar publicada por en la Gaceta, pero en el Ministerio de Finanzas y Precios, porque es el ministerio que tiene que ver con la administración del presupuesto. Entonces, lo dejo ahora para preguntas. Para ya cerrar, porque ya se agotó la hora y media que teníamos por acá. ¿Alguna pregunta rápido? Bueno, no tan rápido, el tiempo de ustedes, bueno, también mío, pero digamos, estoy aquí disponible. ¿Alguna pregunta acá? Si no, entonces tendríamos que cerrar. No sé si, digo, pregunta, este es el momento. Ana, no sé si... Here's a result from the web. Bueno, sí. Ay, creo que fue al revés. Si más nadie tiene preguntas, pues cerramos entonces. Ok, bueno, pues... Yo creo que bueno, quizás lo que pudiéramos hacer es que intentemos los que puedan seguir cacharreando. Yo sé que, o sea, que en el caso de algunos colegas del toque sí hemos como estado buscando ahí en ocasiones temas de investigación o por investigaciones que hemos tenido.
Pero bueno, quizás sea bueno que lo volvamos a mirar para, sobre todo con lo que dice Jessica, porque a veces es difícil como entender lo que están queriendo decirnos y venir con dudas quizás en la conferencia que viene, que ya sería la última. Entonces, bueno, no sé si tengas pensado más o menos sobre qué hablaríamos la próxima conferencia para que las personas más o menos sepan. Bueno, básicamente, bueno, no, lo que vamos a hacer es terminar de ver las fuentes posibles en Cuba para datos de tipo económico y hablar un poco también de algunas fuentes no estructuradas que hay por ahí, que uno puede tratar de, digamos, colarse y ver algo. O sea, quería terminar eso. Si tienen preguntas sobre estas cuestiones, si entraron, como dices tú, cacharrearon y vieron más el anuario y vieron las series y tal, y hay cosas que no le quedaron claras, por qué lo ponen así, qué es lo que quieren decir, lo aclaramos y luego entonces lo que hacemos es pasar a las fuentes internacionales para yo darles un poco de pistas también de sitios donde hay información de Cuba, incluso a veces con algún análisis que uno puede también usar para completar, para redondear lo que uno está tratando de hacer. Eso sería la clase que viene. Entonces, bueno, nada, si no hay preguntas, pues acá terminamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Muchas gracias. por tu tiempo y a todas las personas que se pudieron conectar. Gracias, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta Nos luego. vemos en la próxima semana. Chao. Gracias. Chao, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao.